¿Cómo están ustedes, queridos seguidores del programa Por la Ruta Bíblica del Señor Jesucristo? Una vez más estamos ante ustedes para poder conversar a la luz del Evangelio sobre un tema pertinente a nosotros los creyentes y también a aquellos que por una u otra razón no han decidido creer en Cristo, es decir, aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Hoy día hablaremos sobre algo que es muy relevante, que habla sobre el corazón. Cuando el Evangelio, el Señor se refiere a nuestro corazón, Dios está haciendo referencia a nuestros sentimientos. Y son precisamente ellos, es decir, los sentimientos, los que en la práctica gobiernan nuestras vidas. El corazón es concebido como una especie de centro de control en el cual se toman todas nuestras decisiones. Así que cuando leemos sobre el corazón en la Biblia o palabra de Dios, debe usted pensar que aquí estamos hablando de nuestro interior, donde tenemos nuestra voluntad, nuestras actitudes e intenciones nacen de allí. También es la fuente de origen de nuestros pensamientos, acciones y palabras. Es decir, nuestro corazón es muy importante en nuestras emociones que van a impactar en nuestra forma de ser, sentir y vivir. El Señor Jesús dijo en Marcos 12:30: y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. Es decir, el Señor aquí está dándole el lugar que, de acuerdo al Evangelio, ocupan nuestros sentimientos cuando Él dice que debemos, este es su mandamiento, debemos amar a nuestro Dios, es decir, a nuestro Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón. Si no tuviéramos un corazón, no podríamos sentir amor o amar. En cambio, Dios nos creó con un corazón para que pudiéramos tener la relación amorosa con Él y con los demás. Bajo este mandamiento del Señor Jesús, dirigido a los seres humanos, veremos que, de acuerdo con su palabra, el amor hacia Él, hacia Dios, en la persona de Cristo, tiene su cumplimiento en el creyente. Es decir, quienes debemos amar al Señor con todo nuestro corazón y debemos así manifestarlo, somos nosotros los creyentes. Y no olvidemos que el Señor nos manda también amar a nuestro Dios, pero de la misma forma amar a nuestro prójimo. En Romanos 5, del versículo 5 y 6, dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, la esperanza que mora en nosotros es aquella que nos entrega nuestro Señor Jesucristo en la cruz, por el cual nosotros, al haberlo recibido como nuestro Señor y Salvador, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, es decir, vivir por toda la eternidad con nuestro amado Dios. Tú que me estás escuchando, piensa lo que estás entendiendo. ¿Has recibido al Señor Jesucristo con todo tu corazón? ¿Le has dicho que quieres que Él sea tu Señor y Salvador y nacer de nuevo? Bueno, ya sabes, debes hacerlo, debes hablarle, creerlo en tu mente, pero sentirlo en el corazón. Es decir, el corazón es la parte que nos da a nosotros un testimonio de lo que estamos diciendo, está dado con un verdadero sentimiento. Y luego el 5, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, es decir, pecadores sin Él, a su tiempo murió por los impíos, es decir, murió en la cruz, tal como lo he dicho anteriormente. Los impíos son aquellas personas que actúan
lejos del corazón de Dios. No obstante, lo establecido en el Evangelio, el hombre natural, es decir, el hombre sin Dios, no creyente, cree estar bajo una condición de libertad. El hombre dice: yo soy libre para hacer lo que quiero. Eso es cierto. Humanamente hablando, el hombre tiene la libertad para actuar humanamente en la tierra donde él vive. Dice, bajo una condición de libertad absoluta. Y aquí es donde hay una diferencia. Esta libertad no es absoluta, como lo vamos a demostrar a la luz del Evangelio en la medida en que se vaya desarrollando esta prédica o exposición. Repito entonces, bajo una condición de libertad absoluta para todo, y quisiera que retenga la palabra todo, porque no es tan cierto. Esto no es así, pues el ser humano, después de la caída adánica, según Romanos 5:10, que nos dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, porque hasta antes del pecado de Adán, nosotros íbamos a vivir eternamente. No conocíamos el bien y el mal, éramos como verdaderos niños. Entonces, repito, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, ¿no es cierto?, y por el pecado la muerte, morir significa no solamente la muerte física. Para nosotros morir es abandonar este mundo, pero nuestra alma y nuestro espíritu son inmortales. Por lo tanto, cuando hablamos de morir, en el Evangelio el morir es estar lejos de la presencia de Dios. Entonces, por el pecado la muerte, es decir, la separación con Dios, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esto es algo muy simple. Mucha gente dice: si yo hay amor, ¿por qué pasó eso? Bueno, si la naturaleza nueva de Adán y de Eva lo llevaron preso al pecado, y el pecado muere en él, pues bien, así como un manzano va a dar siempre manzana, producto de las características del manzano original, si Adán y Eva cayeron e ingresó a ellos el pecado, toda su descendencia, a través, dejémoslo de una manera científica para que usted lo entienda mejor, algunos, a través de la genética humana, está implícita en nuestros genes nuestra naturaleza pecaminosa, rebelde, desobediente hacia Dios. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ese es entonces el versículo siguiente de Romanos. Luego, veamos 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, es decir, el hombre no creyente, no percibe, es decir, no se da cuenta, no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender. Entonces, cuando el hombre dice que tiene libertad absoluta para todo, esa libertad no funciona con respecto a lo que son las cosas de Dios, el Evangelio, la conversión y la salvación por medio de la predicación. Porque le son locura, es decir, el espíritu humano no lo puede entender. A partir de ahí, el hombre incrédulo, como también algunos creyentes carnales, es decir, no espirituales, y dejados llevar por este cuerpo de pecado, su corazón es dominado por el pecado. Porque hay algunos creyentes que, habiendo sido creyentes durante muchos años, e inclusive estando en comunión con la iglesia, viviendo con otros hermanos, llega un momento dado en que también cometen pecado. Digamos, Mateo 15:19, porque del corazón del hombre salen, aquí estamos hablando del hombre natural, porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Nosotros, por ejemplo, con los falsos testimonios, nosotros somos muy dados, es decir, el hombre natural y algunos cristianos carnales
son muy dados para juzgar al prójimo y enrostrarle muchas veces malas intenciones, que estos otros creyentes, es decir, que nosotros estamos hablando de ellos, estamos dando un falso testimonio, están lejos de sentir. Y eso forma parte entonces de la naturaleza del hombre, del corazón. Habla del corazón. Este es un corazón eminentemente carnal. ¿Y qué es un corazón carnal? Es aquel que es llevado por las concupiscencias de los sentidos. La vista, el gusto, el tacto, el olfato, etc. Nos llevan preso a ver aquellas cosas que no agradan al Señor. Cuando Sansón se le dijo y por qué había elegido una mujer filistea cuando había sido prohibido por el profeta que tomara una mujer que no fuera de su pueblo, es decir, de Israel, él dijo que había sido agradable a sus ojos, es decir, los sentidos. A través de los sentidos, de todos nuestros sentidos, de nuestro cuerpo, podemos entender y percibir y llega al corazón, es decir, a nuestros sentimientos, y una vez que se ha concebido el pecado a través de los sentidos, este hombre natural que no tiene a Dios porque no lo puede entender, porque el Evangelio nos dice que para el hombre natural es locura lo que se dice, es decir, actúa de acuerdo a su propia conciencia pecaminosa. Veamos ahora lo referente al hombre natural, su rango de libertad o libre albedrío. Este hombre puede elegir hacer el bien, no obstante que el corazón se ve inclinado a hacer las cosas malas. ¿Y qué elementos a nosotros nos están diciendo que el corazón es engañoso más que ninguno? Me voy a referir a dos ejemplos muy sencillos para terminar. Los celos. Los celos generalmente son algunas percepciones lejos del Evangelio, porque no son los frutos del Espíritu, que son paciencia, bondad, longanimidad, etcétera, amor, etcétera. Estos frutos de nuestro cuerpo, de un corazón humano, carnal, una de las características son los celos. Los celos normalmente se pueden dar en un hombre o en una mujer. Sí, pongamos el ejemplo de una dama que se ha sentido herida, posiblemente con mucha razón, por una falta de su esposo, de su novio o de alguien que ama mucho, y ella lo ha atesorado en su corazón, y en un momento determinado se ha dado cuenta que ha cometido un error, ya sea una infidelidad o algún otro acto que ha hecho que su corazón se hiera, o que haya mirado a otra mujer, o que le encanta conversar con otras mujeres y no le presenta a ella el trato que ella considera que merece. Ella se llena de celos. Los celos son una desconfianza enfermiza y un deseo, pero también enfermizo, de poder castigar de alguna manera a aquella persona que a través de los celos, esta mujer, porque estoy hablando de una mujer, puede ser un hombre, considera que ha sido mal tratada. Y para ella, bajo esta condición de celo, no existe ningún hecho que el ser amado, al cual todavía puede amar, le ha demostrado que está arrepentido y que quiere cambiar. Para ella no es suficiente que le ame, que se le diga que le ame, que le preste atención, porque los celos le hacen ver a través de su corazón, los sentimientos de su corazón, que a lo mejor ese hombre está traicionándola nuevamente. Aquí esto ocurre no solamente en inconversos, sino que también en creyentes. En los creyentes que no tienen a Dios en su corazón es un poco más, no digamos justificable, sino un poco más dado a entenderlo así. Pero en el caso de los creyentes, si usted cree en Dios, usted debe entender y debe creer que Dios puede hacer que un hombre cambie o que una mujer cambie y pueda arrepentirse y pueda querer restituir aquel amor, especialmente cuando se está casado, ya sea hombre o mujer. Y lo otro son los pleitos. Los pleitos. Hay personas que nunca se olvidan de un daño efectuado en un tiempo pasado
y cada vez que tiene oportunidad su corazón le dice, castiguemos a aquella persona que en el pasado, ya sea que me dañó a mí personalmente o dañó a un ser querido, puede ser una hija, un hijo, un primo, etc. Los dañó de tal manera que cada vez que se vea en la misma situación, yo le voy a hacer sentir a través del rencor que genera un pleito. A veces el pleito no es evidente, sino que es encubierto, y cada vez que esa persona, hombre o mujer, me solicite algún servicio que él le negó a un ser querido, yo lo voy a, pero prácticamente a revolcar en el suelo para que esta persona sienta en carne propia lo que algún día me hizo sentir a mí cuando dañó a un ser querido. Tampoco este hombre muchas veces, porque los creyentes pueden haber cometido un error de esa naturaleza, pero después de haber convertido, haber llevado una vida distinta, haber cambiado, haber tenido un corazón nuevo. Sin embargo, ese pleito que viene por el rencor, ese hombre o esa mujer, cada vez que tiene oportunidad, entonces castiga muy